Ya. Ok. Ahora estoy grabando, o debería. Vamos a hacer el problema 1, ¿sí? Dice lo siguiente. eh, sea B, esto es un conjunto de palabras, ¿sí? Donde cada palabra es la codificación de una máquina, ¿cierto? Tengo la codificación de M1, la codificación de M2 y así. Y me dice que B es un lenguaje reconocible que consiste en descripciones de máquina de Turing. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Reconocible? ¿No hay duda? Si hay dudas de estas palabras, me preguntan, ¿sí? Y nos dicen, prueba que existe un lenguaje decidible, ¿sí? Esto es más fuerte que reconocible. Decidible es que, claro, uno es capaz para cada input de determinar siempre y decir sí o no, si el input se acepta o no. Entonces nos piden prueba que existe un lenguaje decidible C, que consiste también en máquinas de Turing, tal que cada máquina en B tiene una máquina equivalente en C y viceversa. Entonces, pensémoslo un poco. Tenemos un lenguaje B, ¿sí? Lo que nos piden es... lo que nos piden es construir C, que sea decidible, ese es un requisito, siendo que B era solamente reconocible, este aquí es reconocible, y nos piden además que C no puede ser cualquier lenguaje decidible, ¿cierto? Por ejemplo, el lenguaje, no sé, qué sé yo, cualquier lenguaje regular, por ejemplo, es trivialmente decidible, pero yo no puedo elegir que C sea eso, porque lo que me piden es que por cada máquina de B haya una máquina equivalente en C. ¿Sí? Es como una biyección entre estos dos lenguajes a nivel de las máquinas. ¿Tienen claro lo que quiere decir que una máquina sea equivalente a otra? ¿Sí? ¿No? ¿Qué quiere decir que dos máquinas sean equivalentes? Que decían el mismo lenguaje. Que decían el mismo lenguaje, ¿cierto? Sí, supongamos que son máquinas decididoras, ¿cierto? En el fondo que, claro, que por cada string W, la primera máquina acepta W, sí, solo si la segunda máquina acepta W. ¿Sí? Esos son equivalentes. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió el enunciado? La pregunta nos dan B reconocible y lo que vamos a demostrar es curioso, es que siempre existe un lenguaje C decidible, que es algo más fuerte que ser reconocible, y claro, y que las máquinas que hay en C son, claro, por cada máquina en B hay una máquina equivalente en C y viceversa. Entonces, como, claro, hay un isomorfismo ahí de alguna manera. ¿Hay alguna duda de lo que tenemos que probar? Ya, pareciera que no, entonces me pueden interrumpir siempre en todo caso si tienen dudas. Entonces, que B quiere ser reconocible, esto lo que me dice es que cuando yo tengo una de las máquinas, como por ejemplo una de las codificaciones de máquina, como esta M1 que está en B, B tiene un reconocedor, ¿cierto? Que el lenguaje B sea reconocible quiere decir que hay una máquina MB que se detiene y acepta en los strings que pertenecen a B, ¿cierto? Entonces, esta máquina M, si yo le paso eso, por ejemplo, esto está en B, esa máquina lo va a aceptar, ¿sí? Eso por definición, porque B es reconocible. ¿Cuál es el problema? El problema es que el problema es que si yo digo como, ya, voy a tomar C exactamente igual a B, por ejemplo, el problema es que B es reconocible, pero no necesariamente decidible. Y eso lo que quiere decir básicamente es que si me dan una codificación de máquina que no está en B, yo no sé si tengo un algoritmo para detectar eso. ¿Sí? Entonces supongamos que a MB, el reconocedor de B, yo le paso una máquina que no estaba en B, por ejemplo M0, ¿sí? Porque en B las máquinas están indexadas de 1, y si le pasara una máquina M0, aquí yo no sé qué pasa. Lo único que sé es que no la va a aceptar, pero podría rechazarla en un estado de detención o podría, no sé, pues, quedarse pegado. ¿Sí? Eso no lo sabemos porque la definición no nos lo dice.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para construir un lenguaje decidible? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir la siguiente función, que es bien simple, en verdad. Una función tr que va desde b a los naturales, y lo que dice tdr lo que dice tdr de una palabra, de una codificación de máquina, es el número de pasos que m de b de hecho, perdón, disculpen esto, pero voy a hacer un cambio para aligerar nuestra notación, porque si no voy a tener harto subíndice en poco tiempo. Al reconocedor de B, digámosle R, ¿sí? R de reconocedor, entonces aquí va R y aquí va R. Ya, y entonces aquí lo que estoy diciendo es que TDR es una función que dice el número de pasos que R se demora en aceptar W. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? ¿Me compran que TDR es una función bien definida? Sí, sí. ¿Sí? Ya, bacán. Sí, pues porque R para las palabras de B, ojo que mi dominio aquí es B, R es un reconocedor, entonces en algún número finito de pasos la acepta, ¿cierto? Entonces TDR es por cada palabra de B, simplemente me dice cuántos pasos se demoró. ¿Ok? Ya, voy a definir lo siguiente ahora. Definamos un lenguaje L, que son codificaciones de máquina, luego un signo peso, que lo voy a usar como separador simplemente, y luego 1 a la n, es decir, una cantidad de unos, tal que la codificación de máquina m pertenece a b, y que n, es decir, este exponente de aquí, es exactamente igual a TDR de esa codificación de máquina. Entonces, ¿se entiende este lenguaje? Es un lenguaje que me basa máquinas y un número natural, porque este 1 a la n en el fondo lo que me está diciendo es un número natural. Y las palabras que pertenecen a este lenguaje son las codificaciones de máquina que están en B, concatenado como el número de pasos que R se demora en aceptarla. Si tienen dudas, me interrumpo. Entonces, observación, L es decidible. ¿Por qué L es decidible? Porque lo que yo hago, la estrategia para decidir un string de L, es simplemente simular esta máquina R, que sabemos que existe por definición, con M por exactamente n pasos. Y ese n lo obtengo del input, ¿cierto? Es parte del input. Entonces, yo simulo el reconocedor R con esa máquina M por exactamente n pasos. Fíjense que si eso acepta, si eso acepta en exactamente n pasos, entonces el input que me dieron, que era una codificación y un natural, sí pertenece al lenguaje, ¿cierto? Porque el hecho de que R lo haya aceptado implica necesariamente que pertenece a B, porque R es un reconocedor de B, y el hecho de que lo haya aceptado exactamente n pasos me dice que también esta condición se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, la forma de decidir L es súper simple. Yo simulo el reconocedor R sobre la codificación M por exactamente n pasos. Si eso acepta, yo acepto. Si eso acepta en exactamente n pasos, yo acepto. Si no, rechazo. ¿Sí? Ojo que la idea es que si algo no se entiende, por favor me pregunten al tiro. Entonces ya, observación, L es decidible, eso lo sabemos. Pregunta.
podemos decir que el C, el lenguaje que buscamos C, es L y listo, y terminar el ejercicio. A priori no, pero podría ser. A priori no, ¿y por qué no? ¿Cuál es la razón de que no? Falta esta condición de que sean equivalentes. Pero hay algo anterior a incluso. Lo que me piden es que C sea un lenguaje de descripciones de máquinas. Estos no son descripciones de máquinas, son máquinas concatenadas como 1 a la n, ¿cierto? Entonces L no es exactamente un lenguaje de máquinas. De hecho, ni siquiera puedo decir como, no sé, no puede haber una máquina equivalente a m signo peso y 4 veces 1, ¿cachai? Porque eso no es una máquina exactamente. Es una máquina con info extra. Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Un truco bien lindo es que por cada input que se ve así, una máquina concatenado a 1 a la n, lo que vamos a hacer es construir una máquina m' que de alguna manera se acuerda de este 1 a la n. Quiero como, porque fíjense que lo único que me permite decir que él es decidible es que yo tengo en mis inputs ese n, que me dice por cuántos ratos tengo que simular r. Entonces yo me gustaría tener un lenguaje de máquinas en que las máquinas de ese lenguaje de alguna manera guardan ese n. Y la forma en que lo hago es que m' es una copia de m con exactamente n estados trivialmente inútiles. Trivialmente inútiles. ¿Qué quiere decir que un estado sea trivialmente inútil? Quiere decir que no pertenece al recorrido de la función de transición. Es decir, no hay forma de llegar, porque la función de transición, que está metida aquí en la codificación de una máquina, y aquí también, porque son codificaciones de máquina, un estado es trivialmente inútil si no pertenece al recorrido de la función de transición. Es decir, es imposible llegar, 100%. Si se fijan, yo a partir de este input puedo construir una codificación de máquina, esta codificación M', que es una copia de M, pero que le agregué en estados trivialmente inútiles. Y lo único que hago es agregarle estados como nuevos trivialmente inútiles que tienen nombres que no existían antes, y chao, con eso modifiqué este string para llegar a este string de aquí. Y eso lo puede hacer una máquina de Turing, ¿sí? Es cosa claro, leo aquí que hay n unos y por cada uno de aquí lo que voy haciendo es tacharlo y agregarle un estado inútil a m. Y una vez que se me acaben estos unos, borro también este signo peso. Y lo que me va a quedar es una máquina, una codificación de máquina que es equivalente a la anterior, pero que tiene exactamente en estados trivialmente inútiles. Interrúmpenme si tienen dudas. Ok, entonces esto de aquí, esta transformación, es computable, ¿cierto? Hay una máquina de Turing que la puede hacer, que toma esto como input y que le efectúa esta transformación. ¿Sí? Sí. ¿Me creen? Y entonces a esta máquina, esto es computable, digamos, a la máquina que computa esto, digámosle, no sé, T, por ejemplo, porque está haciendo una transformación. Y ahora podemos definir C de la siguiente forma. T son las codificaciones de máquina tal que existe una máquina M, de hecho, más simple incluso. Son las codificaciones de máquina tal que este string de aquí, esto es un string, pertenece a L, es decir, yo en L, el lenguaje que definimos antes, tengo eso, y además, esta nueva descripción de máquina es exactamente la transformación T
de eso que teníamos en L. Así se ve el lenguaje C. Veamos si podemos concluir. Entonces, observación. C es decidible. ¿Por qué C es decidible? Que alguien me diga rápidamente. ¿Por qué C es decidible? Opera de la misma forma que las expresiones que se habían descrito en L. Y habíamos dicho que era decidible. Eso, ¿cierto? Cuando a mí me pasan una máquina aquí, este input, yo lo que hago es primero contar cuántos estados inútiles tiene, ¿cierto? Y de ahí lo que hago es lo mismo que hacía en L, simular por esa cantidad. Y esa cantidad es los estados inútiles, ¿sí? Entonces, C es decidible. De hecho, C, en el fondo, una forma más simple de decirlo, es que C, yo pasé por este L como para introducirles la construcción de C, pero lo que uno puede hacer para construir C desde B directamente es que yo agarro una palabra en B y la forma en que paso de B a C es que si aquí yo tenía una máquina, yo le asigno directamente una codificación de máquina en mi prima, que es la misma codificación de antes, pero que le agregué tantos estados inútiles como pasos se demoraba R en aceptar esta codificación, en reconocer esta codificación M de B. Y entonces claramente C es decidible, porque yo lo que hago es, cuando me dan una máquina, le cuento los estados inútiles, supongamos que esos son N, y simulo el reconocedor R de B sobre la máquina al quitarle los estados inútiles por exactamente esa cantidad N de pasos. Y si lo acepta, entonces era un string de B. ¿Sí? Me queda una duda, Bernardo. Sí. ¿La máquina M original no podría tener antes estados trivialmente inútiles también? Excelente pregunta. Fíjate que yo aquí puse exactamente N, ¿cierto? Entonces lo que tú harías sería como agregarle más o menos para verificar que se cumple exactamente N. Ya. Entonces, si a ti te pasan, fíjate que yo te digo cómo se construye esta M' a partir de esta M. Bueno, te pongo un ejemplo concreto. Supongamos que el número de pasos que se demoraba... Uy, perdón, creo que hice algo malo, ¿no? Bueno, espero que no lo hayan visto, que este computador no es mío, así que no sé lo que hice. Ya, supongamos que TDR para una máquina M1, por ejemplo, era 47, donde el reconocedor de B se demora 47 pasos en aceptar M1, ¿sí? Si M1 tenía, porque podría haberlo hecho, no tenemos nada que nos lo garantice, supongamos que tenía 9 estados trivialmente inútiles, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacerle es agregarle 38. Ya. ¿Sí? Y entonces ahí garantizo que tenga exactamente la cantidad que me interesa, que es 47. Y entonces yo lo que hago una vez que... y la meto a C con esa transformación que ahora tiene 47 estados inútiles. Y para decidir, lo que yo hago es lo siguiente. Es que, le quito los estados inútiles, trivialmente inútiles, y eso por definición me da una máquina equivalente, ¿cierto? Ah, ya, sí, sí, sí. O sea, es que igual podemos asumir desde el comienzo que no tiene estados inútiles, pues si no... Sí, lo podía asumir. Era como, o sea, claro, si alguien se pone aguja y me dice, oye, pero ¿qué pasa si no fuera? Igual te las podía arreglar. Pero claro, no es algo que te moleste, porque en el fondo, claro, podría hacer esa transformación de manera más o menos trivial, en el sentido de que si tú tenías un reconocedor para B, donde las máquinas de B potencialmente tienen estados inútiles, también tenéis uno que las reconoce como quitándole los estados inútiles, ¿cierto? Ya, sí, me convence. Gracias. En el fondo, claro, efectivamente tienes razón. Tal como lo dijimos, en B podrían haber venido con estados trivialmente inútiles inicialmente. Sí, la cosa es que eso no es realmente un problema, ¿cachai? Ojo que quiero ser muy enfático en esto. La razón por la que no es un problema es que tener estados trivialmente inútiles es una propiedad súper decidible, porque trivialmente inútiles quiere decir que no está en el recorrido, y eso yo leo el recorrido porque viene escrito en la cinta y veo cuáles son trivialmente inútiles, ¿sí? Entonces no es algo que realmente nunca te complique para decidir cosas. Ya, entonces, C es decidible, y claramente tenemos la propiedad que decíamos de que por cada máquina de B tenemos un equivalente en C, que es la máquina con los estados inútiles
necesario, y viceversa, ¿cierto? Porque cada máquina de C viene construida por construcción de una máquina de B a la que le agregamos estado inútil. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. No, de momento. Pregunta más o menos de formalidad, ¿cómo se Sí. llama? Nosotros podemos llegar y decir observaciones decidibles, porque a mí de repente, o sea, me convence, pero de repente puedo pensar que tal vez requiere una demostración un poco más formal o no, Ya. ¿cómo Sí. determino eso? No, te cacho. A ver, una cosa, y por eso yo les voy a hacer una pauta escrita. Una cosa es lo que estamos diciendo aquí, como convenciéndonos de estas cosas, y otra cosa es como si uno lo tuviera que escribir en látex, ¿sí? Ya. De hecho, mira, pues como para darte un ejemplo de cómo de cómo se ve, deja ver si logro esto. Yo no sé usar este computador. Dame un segundo. Quiero ver si logro hacer algo. No sé si ven lo que, como algo que agregué aquí. Sí. Claro, así por ejemplo escribí la solución, ¿sí? Y entonces, claro, en el fondo la razón por la que él es decidible, por ejemplo, la forma en que lo escribo es que, claro, al leer una palabra que se ve de esta forma, basta con simular, claro, el reconocer R porque exactamente tiene pasos, si R lo acepta exactamente en el enésimo paso, entonces la palabra pertenece a L y de lo contrario no pertenece. Y esto es suficientemente como formal para lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque si quisiera hilar en el detalle fino, el problema es que te moriría ahí. En el sentido de que, por ejemplo, no sé, describir exactamente lo que quiere decir simular por exactamente n paso es matraquero. ¿Sí? Ya. En el sentido de lo que si tú quisieras ser mega detallado, lo que tendrías que decir es que, claro, como que el contenido inicial de la máquina, no sé, claro, tú tienes la descripción de una máquina y un string para simularla por exactamente n pasos, vaya en una cierta parte de la cinta, construir la descripción inicial en el instante cero, inicializar un contador, ¿cierto? Entonces hay que tener más o menos claro qué cosas puede hacer una máquina como de antes, sin tener que pensar como tan en profundo. Claro, o sea, pero han ido viendo en el curso ustedes, por ejemplo, que una máquina puede como simular a otra, ¿cierto? Avanzar en su descripción instantánea. Sí. Entonces, claro, obviamente eso uno lo podría haber dicho sin haber dicho lo otro antes, ¿cachai? Una vez que tú ya sabís que las máquinas pueden simular otra máquina, por ejemplo, que tienen en su cinta como string, efectivamente lo podéis decir, porque claro, ya es conocido. Bueno. Eso. En el fondo, como la forma en que lo veo yo en esta área, y de hecho es como un poco, bueno, el área en la que no sé, pues hice mi magíster, etcétera, es que muchas veces tenéis como esto, igual que pasa un poco en algoritmos, por ejemplo, no sé, pues cuando tú decís, qué sé yo, iteráis por los nodos de un grafo, por ejemplo, escribir eso en un lenguaje sintácticamente preciso es mucho esfuerzo y realmente no sirve de nada, porque se entiende claramente cuando tú decís iterar por todos los nodos de un grafo, por ejemplo, ¿sí? Siendo que realmente iterar sobre todos los nodos de un grafo es tener una máquina de Turing que inicialice un contador, no sé, pues binario en su cinta, que lo va incrementando para ir accediendo a la posición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, eso como respondiendo. No sé si te deja como más claro o menos claro la pregunta. Sí, súper claro. Gracias. En el fondo, una vez leí esto y a mí me hizo sentido, es como la formalidad como que uno requiere es la necesaria para que nadie razonable te pueda detener en un paso y decirte, oye, ¿por qué pasa esto, por ejemplo? ¿Sí? O no sé, oye, ¿qué significa iterar sobre el nodo de un grafo? Porque esa no es una pregunta realmente muy una vez que tú ya tenés como cierto background, por ejemplo, y a introducir ciertos conceptos, cuando tú decís, no sé, pues ya el primer paso en este algoritmo es iterar por los nodos del grafo, nadie te puede decir como, oye, pero ¿qué es exactamente iterar por los nodos de un grafo? Porque sí está claro, ¿cierto?
Ahora, claro, por ejemplo, lo de trivialmente inútiles que yo dije, si bien como que se puede entender intuitivamente, igual ahí necesitáis decir algo, por ejemplo, más claro, ¿cierto? Porque no es alguien sí te puede preguntar ya, pero ¿qué quiere decir exactamente ser trivialmente inútiles, por ejemplo? Y una vez que decís qué significa, por ejemplo, no estar en el recorrido de la función de transición, sí es suficientemente claro. Ya. Ahora, bueno, en parte también eso es como, claro, mi perspectiva individual al respecto. Si ven incluso ustedes como distintos libros, por ejemplo, comparan el Zipser con, no sé, con el Aurora Barak, por ejemplo, o artículos escritos por diferentes personas, van a ver que como que los, no sé, pues, esos grados de explicación efectivamente son diferentes. Y al final igual esto es como un proceso humano en que, no sé, pues, mandáis un artículo y los reviewers te dicen como, oye, en la parte, no sé, pues, 3.5 del lema 4.18, decís, no sé, como, claro, habláis de los estados trivialmente inútiles y no está claro cuáles son, por ejemplo. Y bueno, y ahí lo que haría, y claro, sería especificarlo mejor. Ya, ok. Problema 2. Sorry por la digresión. O sea, hay de dos lenguajes disjuntos, ¿sí? No tienen palabra en común. Decimos que un lenguaje C separa A y B, ¿sí? Y bueno, lo que dice ahí es exactamente lo que uno se esperaría intuitivamente, que es como que yo tengo, tengo A, que es un lenguaje, un conjunto de palabras. Aquí mi universo es sigma estrella, obviamente, para un sigma fijo. Tengo A y B, que son lenguajes disjuntos. Decimos que C separa A y B si es un superconjunto de A que está contenido en el complemento de B. En el fondo, una cuestión que se ve así, ¿cierto? Sí. Perfecto, claro. Ok, A y B son dos lenguajes disjuntos. Esto es separar, ¿cierto? Como C separa A y B en el sentido de que B tiene que estar fuera de C y A tiene que estar dentro de C. Entonces, claro, es un separador. Dice por aquí cualquier parte del lenguaje A y B cuyo complemento es reconocible, correconocible si lo quieren así como decir en corto, existe un lenguaje decidible C que los separa. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, claro, es construir, ver cómo construir C a partir de A y B, y nuestra hipótesis es que A y B solamente son correconocibles. Entonces, primera observación. A y B son disjuntos, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con el complemento de A unión el complemento de B? Te da sigma estrella, ¿no? Sigma estrella, ¿cierto? Sí, pues. Sigma estrella. Claro, esta cuestión, sí, pues es como la ley de Morgan, ¿no? Estoy tomando el complemento a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? El complemento de una intersección es la unión de los complementos y el complemento del vacío es, en este caso, sigma estrella. ¿Sí? Esto es observación. La vamos a usar. Por hipótesis, existen las máquinas que reconocen los complementos, ¿cierto? Porque el enunciado me dice que A y B son correconocibles. Entonces existe la máquina esta M que reconoce el complemento de A y la máquina esta que reconoce el complemento de B. ¿Sí? Hipótesis. Ok. ¿Cómo construimos C? ¿Qué podemos hacer para C? Si fijan, una propiedad que me interesa, no sé, lo que yo deseo es que si una palabra W pertenece a A, entonces quiero garantizar que también pertenezca a C. ¿Cierto? Sí. Y quiero garantizar que si una palabra pertenece a B, entonces, ¿qué pasa con esa palabra con respecto a C? Que no esté en C. Quiero que no esté en C, ¿cierto? Eso es lo que deseo. ¿Cómo podría construir un C que garantice esto? Bueno, yo tengo estas máquinas yo tengo estas máquinas, ¿cierto? Todo lo que tengo, la hipótesis del enunciado no es muy fuerte, tengo estas dos máquinas. Entonces, ¿qué me gustaría hacer?
de alguna manera me gustaría, frente a una palabra W, usar esas máquinas, ¿cierto? Porque es lo único que tengo, así no tengo con qué más trabajar. Entonces, si me dan W, y yo la corro en estas dos máquinas, la corro en esa y la corro en esta. ¿Sí? Entonces la voy a correr en ambas máquinas, en paralelo, ¿sí? ¿Entienden esto de simular dos máquinas en paralelo? Que una máquina de Turing no solo puede simular a otra, sino que en verdad puede simular dos máquinas distintas en paralelo. Donde en paralelo quiere decir que, claro, primero simula una transición de una máquina y después una transición de la otra, y así vaya alternando. ¿Se entiende, creo? Le pregunté al profe esto y de hecho me dijo que le había usado ese concepto en clase. Sí, como lo he de, usado bastantes veces. de simular en paralelo. Entonces, no es nada muy extraño. Nuevamente, el tipo de cosas como que uno se marea en formalizarlas, pero no tiene nada muy extraño. Lo que tú harías para simular en paralelo es tener en tu cinta un separador, aquí tener como la descripción instantánea de cómo se ve la máquina 1, aquí de la máquina 2, ¿cierto? Y lo que así es como mover tu cabezal para acá, sumamos con una máquina de una cinta incluso, ni siquiera me estoy probando como multicinta. Y claro, y aquí ejecuto una transición acá y después me paso para allá y ejecuto una transición acá y así voy alternando, ¿cierto? Y así las dos máquinas van avanzando una transición por transición. ¿Sí? Entonces, Sí. simulación en paralelo. Eso, por si le interesa, en inglés típicamente se le llama dovetailing. Si lo quieren buscar. Y hay técnicas eficientes para hacer dovetailing. Le pregunté al profesor, de hecho, si les comentaba eso y me dijo que no, porque no le iba a servir mucho para el resto del curso. Pero en fin, uno puede simular máquinas en paralelo. De hecho, en cierto sentido, así es como funciona el paralelismo en última instancia, ¿no? Si igual los computadores de ustedes tienen más de un core, por ejemplo, algo tienen que hacer, la cuestión se tiene que poder hacer. Ya. Entonces, yo quisiera, dado que estoy pensando cómo construir el lenguaje C decidible, ¿sí? Y mi hipótesis es que tengo estas dos máquinas. Entonces, pareciera que lo único que yo puedo hacer frente a un string es simular estas dos máquinas en paralelo y ver qué cresta me dicen, pero no tengo ninguna opción. No tengo más herramientas, sino tengo otra máquina como que me venga por hipótesis. Entonces, observación. ¿Alguna de las dos simulaciones se detiene? Para cualquier W. Para todo W. Para todo W, bueno, obviamente sigma estrella. ¿Por qué es cierta la observación? ¿Quién me dice? Río. Que. Que forman la unión de los complementos del sigma estrella. Eso, ¿cierto? Esto de acá. Claro, porque si la unión de los complementos del sigma estrella significa que toda palabra está o en el complemento de A o en el complemento de B. Y por lo tanto, toda palabra W o la acepta este de aquí o la acepta este de acá. ¿Sí? Y al aceptar unidad uno se detiene. Entonces, fíjense que si yo simulo estas dos cosas en paralelo, necesariamente alguna en algún momento se va a detener y va a aceptar. ¿Sí? Eso tiene que ocurrir. ¿Podrían ser las dos? Sí, porque la intersección de los complementos podría ser no vacía. Pero al menos una se detiene, eso sí o sí, y eso es súper importante. Entonces, observación, alguna de las dos simulaciones se detiene por la propiedad de arriba. Ok, y aquí viene la parte como ingenieril, por así decirlo, que es como, ya, tomemos decisiones. Sabemos que alguna de las dos se va a detener, entonces pongámonos en caso. ¿Qué pasa si esta, si esa máquina es la que se detiene primero y acepta W? ¿Qué querría hacer yo con respecto a C? La máquina de C, la máquina que voy a usar para mi lenguaje C. ¿La acepta también? No, porque esta es la máquina del complemento. Ojo, esta Perdón, rechaza, ¿cierto? Sí, la rechaza. Rechaza W. ¿Qué estoy garantizando aquí? Estoy garantizando que si una palabra W pertenece
a complemento, entonces no pertenece a C. Bueno, de hecho no lo estoy garantizando tal cual porque todavía no hemos visto que esa máquina necesariamente se haya de tener primero. Entonces, sí, no, todavía no he garantizado esa propiedad. Disculpen por saltarme algo. Lo voy a borrar. Ya, sí, lo voy a borrar y ser un poquito más ordenado. Entonces, lo que va a hacer la máquina C, naturalmente la opción lógica es que si esto acepta aquí, yo aquí rechazo. Y si la que acepta es la otra, ¿aquí qué hago? ¿La acepto? MC debería aceptar o rechazar W. Ahora debería aceptar. Ahora debería aceptar, ¿cierto? Mm. Lo interesante es que MC, bueno, de partida, MC es decidible. O sea, MC es una máquina que decide, siempre se detiene. ¿Por qué siempre se detiene? Por esta observación de aquí, ¿cierto? Porque alguna de estas dos condiciones, cuando yo simulo ambas máquinas en paralelo, alguna de estas dos se va a cumplir eventualmente y yo termino, ¿sí? Entonces, MC siempre termina. Entonces, observación, MC siempre termina, ¿sí? Siempre termina. Ya, y la pregunta ahora es que esto sea correcto, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Si W pertenece a A, ¿en qué caso entro aquí? ¿En el segundo? Necesariamente, ¿cierto? Porque aquí no puedo entrar, porque que esta máquina del complemento acepte W significa que W pertenece a complemento, ¿sí? Eso no puede pasar. Entonces, esto aquí lo que implica es, dado que sabemos que alguna de las dos opciones tiene que ocurrir, sabemos que MB acepta W. ¿Sí? Ujú. Y esto que implica que MC también lo acepta, ¿cierto? Porque nuestro if se ve como, si eso pasa, yo también acepto, y entonces eso implica que W pertenece a C. ¿Sí? Ujú. Si W pertenece a B, bueno, la misma idea de argumento, ¿cierto? Si W pertenece a B, el único caso que puede ocurrir es el primero, ¿sí? Entonces, eso significa que MA complemento acepta W, lo que significa que lo vamos a rechazar y por lo tanto W no pertenece a C. Y estamos listos, ¿cierto? Esto, porque eso era lo que deseaba, eso es lo que obtuvimos. Y sobre... Yo tengo una consulta. Sí, de nuevo. Sobre... ¿Qué pasa si no estoy ni en A ni en B? Ajá. Excelente pregunta. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Alguien se le ocurre? Si no, respondo yo. En ese caso están los dos complementos. Pero no esa es realmente la respuesta. La respuesta es que no me importa, porque lo que me piden a mí es un separador. No me piden... Fíjate que aquí nadie me dice qué hacer con las palabras que están acá, por ejemplo, entre medio de A y B. Ujú. Fíjate la definición me piden que el lenguaje C, claro, que ocurra esto. Entonces yo efectivamente voy a quizá algunas palabras de aquí afuera aceptarlas y otras rechazarlas. La cuestión es que no me importa, porque igual voy a tener un separador, ¿sí? Porque igual el lenguaje C es superconjunto de A y no contiene nada que esté en B. Ok. Entonces la respuesta es que no me importa, ¿sí? Ujú. Fíjate que o sea, eso no tiene forma de influir en lo que queremos demostrar. Porque C efectivamente es un lenguaje decidible y efectivamente separa A y en B porque cumple estas dos condiciones. Entonces, claro, efectivamente con los strings que no pertenecen a ninguno podía hacer lo que queráis. Ya. Va a seguir siendo un separador. Y esto efectivamente se detiene en los que no pertenecen a ninguno. ¿Sí? Ajá. Entonces, claro, la respuesta es que no nos importa. Yep. Si queréis ver el detalle fino, el problema es que va a depender de cómo hagáis la simulación en paralelo. Porque podría ser, cuando no pertenece a ninguno, significa que ambos if van a aceptar, ¿cierto? Y dependiendo de cuál acepte primero o de en qué orden lo simuláis, es que vaya a responder. ¿Cachai? Claro. Entonces, en verdad no tenía una respuesta bonita qué pasa con los que están
con los que están como en la, claro, con los que no están ni en A ni en B, lo bacán es que no nos importa. Ok. Bueno, gracias. De nada. Oye, y si quieren, una opción que uno siempre puede hacer es hacer menos ejercicios, pero escribir las soluciones más formales, como con más paso. Claro, yo aquí estoy como tomando la decisión así como de no escribir todo como en la pizarra y de como ir viendo las observaciones, pero también podríamos, no sé, en el fondo lo que ustedes prefieran, como sientan que les sirve más para aprender. La razón por la que yo lo hago así es más bien como porque pienso que es más fácil quizás como, no sé, llenar lo otro por uno mismo que la intuición, pero igual si prefieren, no tengo ningún problema en cómo hacerlo más paso a paso. El único pero sería que haríamos quizás menos ejercicios por sesión. Personalmente prefiero más ejercicio y menos escribir. No hacer el resto. Apoyo. Ya, bacán. Lo importante cuando uno hace las cosas como, no sé, con estas flechitas, por ejemplo, en vez de, no sé, escribir todo, es que uno tenga claro lo que está pasando, ¿sí? Es como la propiedad que ustedes deberían intentar garantizar, es como que si alguien los presionara y les dijera, oye, ¿y cómo se llenaría eso? Ustedes lo sepan hacer, ¿sí? Sepan cómo sería, por más que no lo hagan, ¿cachai? Porque muchas de estas cosas son lateras de escribir. El tema es que uno con suficiente tiempo sabe cómo escribir esto, así como en látex y bonito, ¿sí? Es como parecido a, no sé, pues si yo les digo a ustedes como, oye, imagínense que tienen, no sé, el conjunto de los árboles de profundidad, no sé, pues árboles binarios, no etiquetados, de profundidad lo más 17. ¿Ese conjunto es finito? Obvio que es finito, pues, ¿no? Obvio que es finito, porque son de profundidad lo más 17. Ahora, claro, para meterse a como escribirlo mega formalmente, quizá uno tendría que hacerlo por inducción, por ejemplo, y demostrar que para todo I, el conjunto de los árboles de profundidad lo más I es finito, por ejemplo. Y para eso usar que los del conjunto, no sé, pues, los árboles de profundidad I más 1 se ven como árboles, como un nodo que tiene conectados árboles de profundidad lo más I, por ejemplo. Pero no es necesario, ¿sí? Porque cuando uno dice que eso es finito, y no sé, pues, ustedes pueden, o sea, ustedes saben cómo llenar esos detalles. Y si hay algún detalle que, claro, que yo les pasara como máquina y les dijera como, sí, esto obvio que es decidible y no lo tienen claro, claro, ahí sí lo que corresponde es que me pregunten, oye, ¿por qué es decidible? Ya. El problema 3 dice, conceptuar el problema de determinar si una máquina de Turing de una cinta alguna vez sobrescribe un símbolo no blanco, supongamos que el alfabeto es sigma igual 01, con uno blanco, para alguna de sus entradas. Formule este problema como un lenguaje y muestre que es indecidible. Ok. Entonces, formúlelo como un lenguaje. Esto ustedes yo creo que ya lo pueden hacer. ¿Cómo se ve este lenguaje? ¿Qué escribo? Alguien que se la juegue a dictarme. Perdón mi mala caligrafía. Ahora sí. Ya. ¿Qué escribo? ¿Qué escribo aquí? Es determinar si una máquina de Turing alguna vez hace algo, ¿cierto? Entonces, bueno, son codificaciones de máquina, ¿cierto? Si me pasan un string que no es una codificación de máquina, bueno, obviamente lo descarto, porque no es una máquina de Turing que alguna vez sobrescribe, bla, bla, bla. ¿Ya? Y entonces lo que yo tengo que escribir aquí es que existe, perdonen mi caligrafía, que existe una palabra en sigma estrella tal que M sobrescribe un blanco, creo que blanco, el profe usa esta notación, con un símbolo no blanco, al procesar W. Aquí nuevamente entra en juego esta idea como de la formalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir que sobrescriba? Si uno lo tuviera que meter ya al mega detalle, sería como, claro, como que, no sé, en la secuencia de descripciones instantáneas existe un I tal que, de hecho, existe un T tal que la descripción instantánea del instante T, existe una posición en la cinta que tiene blanco, tal que en la posición siguiente tiene 0 o 1, ¿sí? Pero uno lo que... Era este problema al revés, ¿no? M sobrescribe uno no blanco.
Eh, 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 Tenéis toda la razón. Sí, tenéis toda la razón. Gracias. Claro. Sí, de hecho, el otro, curiosamente, también es indecidible, pero... Ah, no, espera. No, ya no voy a decir cosas. Escribe S en 01 con blanco. Eh, claro. Ok, ¿cómo mostramos que esto es indecidible? Bueno, todas las demostraciones de decidibilidad que ustedes van a ver siempre van a ser por contradicción, ¿cierto? Reducción es el término más formal, pero no sé si el profe se los presentó, o sea, ya les habló del concepto de reducción. ¿El profe les habló de reducción? Yo ¿No? había entendido como de lo que estaba hablando el profe porque no nos definimos lo mismo, pero como que a veces uno dice como, ya, si este lenguaje es decidible, entonces claramente otro lenguaje que no es decidible tendría que ser decidible. Y eso como que Claro, causa una... pero le introdujo como el concepto de reducción, así como, no sé, un mapping computable entre dos lenguajes. No, ¿no? Ya. Entonces, bueno, No creo. en el fondo es una palabra que es como, o sea, ¿por qué hay una palabra para esta cuestión que vamos a hacer? Porque todas las demostraciones se ven de la misma forma. Entonces claro, tiene sentido como lo que decía Francisco. Claro, todas las demostraciones de esto se ven así, entonces hay una palabra para en general ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para mostrar que este lenguaje es decidible? ¿Sí? Perdón, para demostrar que es indecidible, es asumir L decidible, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, arrepentirnos, ¿cierto? Llegar a una contradicción y decir, chuta, la embarramos, L indecidible. Asumir L decidible y mostrar que algo que sabíamos indecidible es entonces decidible. Mostrar que, en su caso, revise la nota del profe, el lenguaje de aceptación es el único lenguaje que hasta ahora han visto que es indecidible, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, de momento sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer es asumir que él es decidible, mostrar que eso implica que A sub Tm es decidible, ¿sí? Eso ustedes saben que no es cierto, entonces ahí hay contradicción, y entonces ahora viene el paso como de sonreír en que él es indecidible. ¿Sí? Esa es la estrategia general. Y esta estrategia no solo funciona para decibilidad, después van a ver que funciona para clases de complejidad arbitraria. Y esta estrategia en general se le llama reducción. Pero en fin, eh, después con el profe van a como ver ese concepto en detalle. Ya entonces, hipótesis, él es decidible. Tenemos que encontrar una forma de mostrar que eso implica la decibilidad de A sub Tm. Ok, él es decidible por hipótesis, entonces sea ML una máquina que decide a L, ¿cierto? Existe por hipótesis porque asumí que L es decidible. Ok. Lo que vamos a hacer es modificar ligeramente esta máquina M sub L para construir una decididora de A sub Tm, ¿sí? Entonces, vamos a definir una máquina transformadora T, una máquina transformadora T, bueno, esta T es de Turing, máquina de Turing transformadora T, que hace lo siguiente. Si le pasan un input así a T, un input es una codificación de máquina. Ah, pero esperen, de hecho, no tengo por qué escribir esto a mano, que soy pavo. Esto ya lo tenía hecho bonito, así que lo voy a copiar y pegar en la pantalla y contarles.
Entonces, ¿ven esta imagen de un algoritmo? La voy a agrandar un poco. Sí. Ya. Entonces, veamos lo que hace. Estoy definiendo cómo funciona una máquina de Turing, que es un algoritmo, una máquina que siempre termina, ¿sí? T es una máquina que siempre termina, no se puede quedar pegada. Y lo que hace es lo siguiente. Le paso un input de esta forma, una codificación de máquina, ¿sí? Y lo que va a hacer T es cambiar esa codificación de máquina. Entonces, lo primero que le hace es, en el alfabeto le agrega un nuevo símbolo. Le puso una estrella, pero en el fondo lo único importante es que sea un símbolo que no era parte del alfabeto de la máquina que le están pasando. ¿Sí? Ahora, si esta máquina que me pasaron tenía una transición de las que sobrescriben un símbolo C por vacío con C distinto de vacío, si esa transición existía en la máquina, eso yo lo puedo ver porque tengo la codificación de la máquina, entonces estoy leyendo las distintas transiciones que tiene. Yo voy a reemplazar esa transición por una que, en vez de reemplazarla, en vez de sobreescribir con vacío, sobrescribe con estrella. ¿Sí? Sí. Y aquí está la clave, porque la garantía que yo tengo ahora es que por definición, ahora que cambié un poco esta máquina, ya nunca puede sobreescribir un símbolo no blanco con blanco, porque cada vez que lo hubiese hecho, ahora en vez de sobreescribirlo lo hace con estrella. ¿Ok? Y hay algo que me faltó en el algoritmo, lo voy a arreglar al tiro. De hecho, iba a darme cuenta ahora porque así lo agrego antes de subir la pauta. Falta lo siguiente, para que esto esté correcto, es que después de haber hecho este cambio de que todo lo que sobrescribía blanco, o sea, no blanco por blanco, lo haga por estrella, es que yo, por cada transición que tenía que en blanco cambiaba de estado, escribía algo y se movía en una dirección, yo voy a agregar una que hace lo mismo, pero con la estrella. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el fondo lo que quiero hacer es que la máquina se comporte igual que lo que hacía antes, solo que ahora en vez de escribir blanco, escriba estrella en su lugar. Pero necesito cambiarle también la función de transición para que si leo una de las estrellas que escribió, la máquina igual haga lo mismo que habría hecho si hubiese visto un blanco. ¿Sí? Sí. Ya. Y después, que el último paso es el siguiente. Y este es el paso como clever, quizás. Por cada transición que me llevaba a un estado de aceptación, cada vez que yo iba a aceptar, voy a hacer el siguiente reemplazo. Supongamos que yo estaba la máquina en un estado Q, ¿sí? Y al leer un símbolo C, lo que yo iba a hacer era pasar a un estado como de aceptación F, un estado final F, sobreescribiendo, claro, C por, no sé, C' y moviendo el cabezal en la dirección X, que X puede ser L o R, ¿cierto? Una dirección, en verdad no me importa cuál es. Lo que voy a hacer es reemplazar esto por dos transiciones que se ven de la siguiente forma. Primero yo ese C, lo voy a... ay, perdón que me equivoco. No sé qué. Ya, ese C lo voy a reemplazar por un símbolo 0. ¿Por qué 0? Es un ejemplo de cualquier símbolo que no es blanco, ¿sí? Podría ser 1 también, pero voy a poner 0 porque sí. Voy a poner 0. Voy a moverme en la misma dirección X y pasar a un estado intermedio que se llama, no sé, le voy a poner Q estrella, ¿sí? Y yo lo que hice fue reemplazar C, lo que hubiera habido ahí, por un 0.
Y aquí lo que hago es reemplazar 0 por blanco. Es decir, estoy realmente aquí en este caso sobreescribiendo un 0 con... ya, de hecho, a ver, voy a ser más detallado para que no quedemos con dudas de los detalles. Entonces, para ser aún más detallado, voy a hacer lo siguiente. Primero les voy a decir qué es lo que estoy tratando de hacer. Lo que estoy tratando de hacer es como forzar esta propiedad de que el único caso en que yo sobrescriba un símbolo no blanco por blanco sea cuando yo iba a aceptar. Entonces lo que hago es que justo cuando en las transiciones como esta que dibujé aquí querían aceptar, antes de aceptar voy a como hacer el trucazo de reemplazar un blanco, o sea, un no blanco por blanco. Y para eso entonces lo que hago es reemplazar esta transición que tenía aquí por una que reemplaza ese símbolo C, que lo estoy tomando de la transición que había antes, por 0, se mueve a la izquierda, agrego la transición que en este estado independiente de lo que vea, lo deja igual, ¿sí? Es decir, sobrescribe lo que haya habido por sí mismo y se mueve a la derecha y pasa a un estado Q triángulo. ¿Por qué hice esto? Fíjense que lo que hice aquí fue reemplazar el símbolo C por 0 mientras me muevo a la izquierda. Después, lo que hay antes no lo toco y me muevo a la derecha. Entonces, lo que significa eso es que yo el C que tenía lo reemplazo por 0, me muevo a la izquierda, estoy con el cabezal aquí, y ahora me muevo a la derecha y voy a estar leyendo el 0. ¿Sí? Necesariamente, porque si fui a la izquierda y después a la derecha inmediatamente, y estas son las únicas transiciones de estos estados especiales Q estrella y Q triángulo, entonces necesariamente voy a volver a ese 0, y lo que hago es que tengo una transición también de Q triángulo, ahora sí a F, que lo que hace es que en 0 lo reemplaza por blanco, ¿sí? Y se mueve en la dirección X, donde ese X viene de este X que teníamos acá arriba. Entonces, agregar estas transiciones, ¿qué es lo que fuerza? Fuerza que cada vez que yo antes iba a aceptar, justo antes de aceptar, reemplazo un no blanco por blanco, reemplazo un 0 por blanco. ¿Sí? ¿Se entendió la construcción? ¿Aló? Sí. Ya. Entonces, concluyo y con esto terminamos la auxiliar. Este procedimiento T que definimos lo que hace es agarrar una máquina M, ¿sí? Y transformar una codificación de máquina M y transformarla en una codificación de máquina M' que cumple la siguiente propiedad. Solo sobreescribe un no blanco. De hecho, voy a escribir mejor un no blanco nomás, como en español. Sobrescribe un no blanco con blanco al aceptar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la parte inicial de la estrella me ahorré cualquier vez que fuese a sobreescribir un no blanco con blanco, y el único caso en que ahora lo hago es justo cuando iré a aceptar. Entonces esta máquina M', el único caso en que sobrescribe no blanco con blanco es si es que acepta. T, además, este algoritmo es computable, ¿cierto? Tengo una máquina de Turing que para cualquier input M hace este procedimiento y siempre se detiene, porque estos son unas reglas nomás, agregarle transiciones, cambiarle un par de símbolos, ¿sí? Esto puedo hacer esta máquina T que siempre se detiene y hace esto. Entonces, sorpresa,
A sub tm se ha vuelto decidible, lo que no debería pasar. ¿Por qué? ¿Por qué A sub tm se ha vuelto decidible? Porque yo ahora puedo hacer lo siguiente. Si me dan un input de A sub tm, los inputs de A sub tm son una codificación de máquina y un string, ¿cierto? Y lo que yo tengo que responder es si esa máquina se tiene el string, ¿sí? Si me dan esto, yo puedo ya, sí, mejor. Voy a introducir otra máquina que le voy a llamar B, que lo que hace es devolverme B sub W, que lo que hace es devolverme una máquina M' con el siguiente funcionamiento. M' sobre un string Z, lo primero que hace es revisar si Z es igual a W, ¿sí? Y entonces retorna lo que habría hecho, perdón, claro, simula, mejor palabra que retorna. Lo que hace es simular M en W. Entonces, simula M en, pongámosle Z, bueno, estoy en el caso en que el if Z igual a W, pero pongámosle Z por claridad. Y en el otro caso, lo que hace es rechazar, ¿sí? Rechazar Z. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta máquina B sub W? Lo que hace es agarrar esta codificación de máquina y meterle como un código inicial. Un código inicial que lo que hace es que para cada string revisa si vale exactamente W, si así simula M, y si no lo rechaza, ¿sí? Y este W está hardcodeado en la máquina, ¿sí? Porque esta es la máquina B sub W. Entonces, por ponerle un ejemplo concreto, lo que hace B sub, no sé, hola, por ejemplo, es que recibe una máquina de Turing M y le cambia la función de transición y los estados de tal forma que retorne ahora una máquina M', cuyo código, cuyo funcionamiento es que si la palabra W, si su input es hola, entonces se pone a simular lo que haría M en W. Las transiciones de M las conozco porque el input de esta máquina B corta es la descripción de M, y si no, la rechazo, ¿sí? Entonces yo efectivamente puedo hacer esta máquina B corta que agarra sub hola, que lo que agarra es una codificación de máquina y la modifica un poco para que tenga este comportamiento. Y tal como existe esta máquina B sub hola, para cualquier palabra W existe esta máquina B sub W. Ok. Interrúmpanme si tienen dudas, por favor. Entonces, supongamos que tenemos un string que se ve así, una codificación de máquina y una palabra W. Usando esta máquina B sub W, donde W es este W que me pasaron aquí, yo sé que esa máquina existe, ¿sí? De hecho, en verdad, ni siquiera digamos usando B sub W.
usemos una máquina B corta que lo que hace es, claro, darme M', que es B sub W de M. ¿Me creen que esto yo lo puedo hacer? ¿Que yo puedo hacer esta transformación? Es decir, me dan una máquina y un string, y yo lo que hago es retornar una máquina que lo que hace es que en los inputs que cuando uno le pasa ese string, simula M, y si yo le paso algo que no es ese string, entonces lo rechaza directamente. ¿Me creen que esta máquina B corta se puede construir? Sí, igual, sí o no. Sí, cierto. La construcción de B corta es detallada, pero en el fondo no es demasiado difícil, porque lo que voy a hacer es, no sé, pues si este W se veía como 0, 1, 1, 0, yo voy a meterme a modificar este string, porque esta versión de máquina es string, para agregarle como estados iniciales, no sé, pues, Q como Q0, Q01, Q011, Q0110, ¿cierto? Y el estado inicial ahora de la máquina va a ser este, y lo que va a hacer es que cuando le pasan un string, primero como que avanza en estos estados, avanza aquí como con 0, después con, bueno, perdón, parte en un estado como inicial, aquí avanza con 0, aquí avanza con 1, aquí avanza con 1 y aquí avanza con 0, ¿sí? Y después aquí yo me meto a simular M, ¿sí? Aquí me meto como al estado QS de la máquina M. Y si no, si en algún momento aquí el string que me dieron no se veía como este W que estoy leyendo aquí, 0110, entonces directamente le agrego una transición hacia un estado de rechazo. Entonces no es muy difícil como agarrar esto como input, la descripción de una máquina M y un string W, y a partir de eso construir una descripción M' que hace esto que les dije acá, que lo que primero hace ante un string es revisar que tenga estos símbolos, en cuyo caso se mete al estado inicial de M, ¿cierto? Y si no, rechaza. Entonces, esto se puede hacer usando B. Ya. Entonces, ahora conectemos las piezas que decíamos. ¿Qué pasa si yo hago T de B de esto? De una codificación de máquina y W. Esto de aquí me da la máquina M', ¿cierto? Me da una codificación M' que si yo le paso W, simula M, y que si no lo rechazo. Y cuando yo a esto le tomo la función T lo que hace es darme una máquina M2' que sobrescribe blanco, o sea, perdón, que sobrescribe no blanco con blanco, sí, de hecho, claro, que sobrescribe no blanco con blanco en input W, sí, solo sí, M acepta W. ¿Por qué es verdad esto? Espero no haberlos perdido porque aquí hay hartas máquinas en medio. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que hacía T, la transformación T? La transformación T lo que hace es que tú solo sobrescribas un no blanco con blanco al aceptar. ¿Cuándo acepta algo este M'? Bueno, de partida, este M', los únicos strings que puede aceptar son los strings, potencialmente solo puede aceptar W, ¿cierto? Porque cualquier string que no se vea como W, directamente lo rechazo. ¿Cierto? Entonces, M', esta codificación M', lo voy a escribir de hecho como observación para que sea más detallado. M' acepta una entrada Z por la construcción de esta función B corta,
M' acepta una entrada Z, si, solo si, Z igual W y M acepta W, ¿cierto? Porque lo que hacía B es construir una máquina que primero compara con W y luego simula. Entonces, claro, cuando M' acepta una entrada Z, cuando esa entrada es W y además necesito que la simulación de M acepte W. ¿Ok? Observación. T de M' pertenece a mi lenguaje L, a este lenguaje de las máquinas que sobrescriben uno blanco con blanco. Sí, solo sí. M' acepta alguna entrada. Porque las únicas entradas, el resultado de aplicarle T a una máquina es una máquina que sobrescribe no blanco con blanco solo cuando acepta. Entonces, ¿cuándo esta máquina resultante va a pertenecer al lenguaje de las máquinas que para alguna entrada sobrescriben no blanco con blanco? Bueno, cuando esta M' acepta alguna entrada. ¿Sí? De esas dos observaciones se deduce lo siguiente. Se deduce que T de M' pertenece a L, si y solo si M acepta W. Porque el único caso, por esta observación, yo necesito que M' acepte alguna entrada. Y la única entrada por la observación inicial que M' es capaz de aceptar es W. ¿Y en qué caso lo acepta? Cuando M acepta W. Entonces, el hecho de que M' acepte alguna entrada equivale a que M acepte W. Ok, ¿y qué cosa es esta codificación de M'? Esto es equivalente a T de B de MW pertenece a L, si solo si M acepta W. Y aquí está la magia. Yo hasta el momento, esto yo lo sé decidir. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que L es decidible, ¿cierto? Buscando una contradicción, asumí que L es decidible. L es, en teoría al menos, con lo que estamos asumiendo, L es decidible. Y esta máquina B se puede computar, ¿cierto? Esta máquina siempre termina. Siempre termina. Siempre termina. Y esta máquina T también siempre termina por construcción. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Dado este sí solo sí, yo tengo un algoritmo que es capaz de recibir una palabra, la codificación de una máquina M y de una palabra W y decidir si la acepta o no. ¿Cómo decido si una máquina M acepta o no W? Lo que hago es que computo B de eso, computo T de eso, y luego ocupo la máquina decididora de L para decirlo. Y así decidí si M acepta W. Y ahí está mi contradicción. Si uno lo escribe aún más formal, es lo siguiente. Es como T de B de MW pertenece a L, si solo si eso pertenece a este lenguaje ATM. ¿Sí? Esto de acá es decidible y ocurre sí solo si esto de acá. Entonces esto de aquí también debería ser decidible, pero no lo es. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Esta demostración tuvo varios pasos, así que si algo que no me compran, podemos terminar el tiro. O sea, pues me pueden preguntar el tiro. Bueno, no vamos a alcanzar a hacer el ejercicio que viene, pero se los voy a subir igual con pauta.
les comento igual como para dejarlos motivados a leer la pauta de qué se trata el ejercicio que viene, porque un ejercicio choro, lo agregué hecho un poco a última hora a la guía. Imagínense el siguiente problema matemático. Yo les doy una serie como en el sentido, no sé, como de, no me acuerdo en qué curso estoy esto, cálculo diferencial o intro al cálculo. Claro, les doy una serie de esta forma, ¿sí? Y mi pregunta es si converge o no. ¿Converge eso o no? Ejemplo, no sé, pues claro, si el término a sub n fuera 1 partido en n, la respuesta es no. Si a sub n fuese, no sé, pues 1 partido en n cuadrado, la respuesta es sí. Uno puede describir esto como un lenguaje formal. En el fondo, es como el lenguaje, en el fondo, a ver, claro, ¿qué necesito yo como para que me den la información de esta serie? No me pueden dar todos los términos porque son infinitos. Entonces, ¿cómo me pueden dar una representación sucinta de los términos a partir de darme una máquina de Turing que los calcula? ¿Sí? Entonces, imagínense que me dan una máquina de Turing que si yo le paso n, no sé, pues calcula 1 partido n, o podría ser una máquina de Turing que dado n calcula 1 partido n cuadrado y así. Y la forma de representar esto en binario, por ejemplo, es que uno de partida nos podemos restringir a que los términos todos estos sean siempre racionales, por simplicidad. Y entonces lo que uno quiere, la forma en que funcionan estas máquinas que computan los términos de una serie es que reciben como input una palabra de la forma 1 a la n, que representa este n de aquí, ¿cierto? Como cuál índice de término quieres que yo te retorne. Y lo que retorna es un racional, y la forma de retornar un racional es, no sé, por retornarte 1 a la p, 0, 1 a la q. Y eso es como una codificación para el racional p partido en q. ¿Sí? Entonces, ahora sí me deberían creer que existe que es súper fácil hacer la máquina de Turing M, que dado n, devuelve 1 partido en n. ¿Sí? De hecho, lo único que hay que hacer es que si te dan, no sé, 1, 1, 1, hay que escribir 1, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? Y esta máquina está computando n, 1 partido en n. Lo único que hace es ir al principio y anteponerle 1, 0. Y la máquina que calcula 1 partido en n cuadrado tampoco es difícil que hacer, ¿cierto? Es la máquina que te va a dejar, claro, aquí 1, 0, 1 y 9, 1. ¿Sí? Y no es difícil hacer la máquina que agarrando 3, 1 escribe 9, 1, ¿cierto? Ya. Entonces la pregunta es, si recibiendo alguna de estas máquinas, yo te puedo responder si converge o no. Por ejemplo, tú me pasáis una máquina que hace esto, y la respuesta debería ser no. La serie que esa máquina como induce no converge, mientras que en este caso la serie que esta máquina induce sí debería converger. Resulta que ese problema es indecidible. Y eso es lo que prueba el ejercicio que nos hice, así que para que lo lean por si les interesa, en el fondo lo que está demostrando eso es que no es posible tener un procedimiento automático que decide si una serie converge o no. Obviamente, si a alguien le interesa más, se puede meter, y hay casos particulares en que uno puede hacer. Por ejemplo, si uno tiene garantías de que todos los términos de la serie son composición de cierto tipo de funciones, digamos, no sé, sumas, multiplicaciones, restas y divisiones, por ejemplo, quizá en ese caso sí es decidible. Pero en el caso un poco más general, por ejemplo, en que podrían haber exponenciales, no es decidible. Eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias.